Momento de presentar a la diputada Alicia Gutiérrez, legisladora por el Frente Progresista Cívico y Social. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué Gracias tal? por haber venido. Buenas noches, Héctor. Diputada por el partido Sí, dentro del Frente Progresista Cívico y Social. La agenda de género, de violencia de género, de derechos humanos en general, es una agenda siempre caliente, ¿no? En la provincia de Santa Fe, a pesar que han cambiado muchas conductas, a pesar que ha cambiado un gobierno, a pesar que este gobierno lleva ya una década gestionando, a pesar de que ha habido avances, y a pesar de todo eso, es una agenda que siempre tiene o fallos judiciales escandalosos, o algún chico pobre molido a palos en una comisaría, o jovencitas que no tienen dónde hacer una denuncia por violencia de género, jovencitas o adultas que no tienen dónde hacer una denuncia por violencia de género, lo cual nos indica que estamos un poco mejor, pero que nos falta un recorrido enorme por delante. Sin lugar a dudas, todo lo relativo a los derechos humanos de las mujeres se ha avanzado muchísimo en el país y en la provincia de Santa Fe en particular, pero nos queda mucho por hacer. Estamos a muy pocos días de conmemorar el Día de la No Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre, o sea, el sábado. Y las cifras siguen siendo altísimas en el país y en la provincia de Santa Fe. Cada 30 horas muere una mujer. Y la verdad que nos preocupa porque los presupuestos se ejecutan o directamente son bastante bajos y no permiten que se realice, que se cumpla con el objetivo por el que fue creada, por el que fue sancionada una ley, que es la de prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Y esto supone una cantidad de dispositivos que tienen que ver con la prevención y también, una vez producida la violencia sobre las mujeres, la actuación con equipos que, puedan cumplir con el objetivo, psicólogos, trabajadores sociales, acompañamiento, que no es de un día, porque las secuelas la vive no solamente la mujer, sino todo su grupo familiar, o sea, todos sus hijos, a veces familia, el resto de la familia, y que hay que acompañar todo ese proceso. La verdad que algunas personas disponen a lo mejor de los medios para que si se produce la violencia o la detención de la pareja, marido o la persona que produce el hecho violento, pero otras no tienen para después darle una continuidad a un tratamiento psicológico, a un acompañamiento psicológico. A veces generalmente es la mujer la que se tiene que trasladar, y eso es lo perverso de todo esto, que es la mujer la que sufre la violencia, además la que tiene que trasladar a sus hijos de escuela, mudarse, y no siempre se disponen de los medios. Esto en la provincia de Santa Fe, la provincia no es una isla, todos estos temas resonantes que estallan a nivel nacional tienen capítulos muy parecidos en la provincia de Santa Fe. A mí particularmente, y vos que conocés el norte, la provincia en particular, en general, y el norte en particular, a mí me sorprende mucho el caso de Rosalía Jara, un caso de una chica pobre, pero con ciertas relaciones, digamos, sociales, de Fortín Olmos, que mantiene una relación con un profesor, también con relaciones sociales en una comunidad pequeña, que de repente desaparece, ¿no? Con la salvedad y con la prevención de la palabra desaparecido, pero desaparece. Y si bien en principio uno puede detectar que se aplicó el protocolo de búsqueda más o menos rápido, es una locura que tengamos una chica desaparecida víctima de la violencia machista. No sé cómo yo no diría que el protocolo se aplicó tan rápido. Pasaron 5 días.
La policía no informó a la fiscalía y no se puso en funcionamiento todo el dispositivo. Ah, pasaron 5 días. 5 días hasta que la fiscalía fue informada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que, a ver, es una población muy vulnerable. En general, la localidad y gran parte del norte, si bien la provincia, el gobierno provincial, desde el doctor Wiener para acá, han invertido muchísimo en políticas sociales, en educación, en salud en el norte provincial, pero falta mucho porque sobre todo en el cambio cultural que hay que producir en toda la provincia, pero ahí con mayor énfasis, porque está naturalizado el hecho de que las niñas se prostituyan o las niñas tengan relaciones con personas adultas y adultos mayores, y bueno, las niñas pobres como que están, el destino que les cabe es ese, y todo el mundo lo ve como natural. Y bueno, obviamente que no es natural, y que esas personas y esos hombres deben saber que esto es un delito, el tener relaciones con menores. Y bueno, el profesor fue imputado hace 15 días por otros delitos cometidos contra 6 jóvenes, el tema de grooming y también aparentemente por abuso, pero eso no lo pude confirmar, pero contra 6 niñas y adolescentes que se animaron a denunciar cuando desaparece Rosalía. Lo extraño de todo esto es que Valdés está detenido, pero nunca habló. Y por otro lado, a pesar de los rastrillajes que se han producido, no se encontraron, por ejemplo, cabellos que recién ahora, así casi 5 meses después, han sido enviados a analizar, con lo cual hubo retraso también en ver el ADN de la hija, de la niñita de 2 años, hija de Rosalía Jara. Rosalía tuvo... Y del profesor. Sí, y se comprobó que era hija del profesor. Rosalía tuvo a esa niña cuando era menor de edad. Algunos dicen que vivía con otro adulto de 60 años desde los 12 años, otros dicen desde los 14. La cuestión es que todo esto habla a las claras de que no... lo que sucede en el norte con las jóvenes, sí, claro, y niñas más vulnerables, ¿no? Es raro que tal vez pasó. Te pregunto, ¿algún agente del Estado verificó esta situación irregular, /ilegal, que una niña sea madre o una adolescente sea madre cuando se presume que hay un delito ahí en el medio? No puede haber una relación consentida, según lo entiende la justicia, cuando se es menor de edad. No, desconozco esto. Desconozco y creo que no, porque está, ya te vuelvo a reiterar, muy naturalizado ese hecho. Y no son menores. Rosalía tenía 16 cuando tuvo a su hija, pero hay jóvenes adolescentes mucho menores que tienen, digamos que tienen bebés. Con lo cual nos muestra a las claras de que hay una naturalización y que la sociedad lo naturaliza de esa manera, ¿no? Y el Estado, por supuesto, una intervención que no es del todo eficaz, evidentemente. Ni una menos, ¿para qué sirvió? ¿Para qué sirve la marcha con esa consigna tan potente? Y sirve para poner en evidencia lo que está sucediendo en la Argentina, sirve para poner en evidencia que cada vez más mujeres se concientizan, toman conciencia de lo que sucede y también se empoderan, y se atreven a hacer lo que antes no se hubieran atrevido, que es ir a denunciar a los violentos, actuar, y esto es muy importante,
porque a partir de eso todo el mundo dice hay más casos de violencia. No sé si hay más casos o es que hoy las mujeres nos atrevemos más a denunciar los casos de violencia, de acoso, de grooming, etcétera. El colectivo, el colectivo de Ni Una Menos es muy variopinto. Sin embargo, hay sectores reaccionarios que no pueden reconocer que es evidentemente una consigna genuina, ¿no? No. Desde la iglesia hasta sectores de clase media, nosotros mismos, del periodismo. ¿Eso pensás que es cultural? ¿Pensás que es una falla del propio colectivo que debería trabajarlo mejor? Sí, quizás se podría trabajar un poco mejor, pero son los sectores que no pueden tolerar, que desde un espacio social se puedan generar movimientos y colectivos tan importantes y tan variados, porque no somos iguales, hay una diversidad importante, como vos decís, en ese colectivo de Ni Una Menos. Pero todos tenemos en claro que dejamos de lado nuestras diferencias para luchar todos para que no haya ni una mujer menos en la Argentina. Por ejemplo, mañana en la ciudad de San Lorenzo está la audiencia por la muerte de Marlene Franco a 1 año y medio de su muerte, y ya, bueno, está imputado, nosotros creemos, el asesino, ¿no?, que está detenido en la cárcel de Coronda, pero en ese caso se lo detuvo en el mismo momento, pero hay otros casos que no, y hay una justicia sin una mirada de género. Costó mucho, por ejemplo, que el fiscal de la causa caraturara la causa como femicidio. Se negaba a esto porque decía, y yo creo que también hay cierto temor en los fiscales que no están muy experimentados en este tema, y no hay tampoco antecedentes porque tipificar como el delito como femicidio es reciente. Por otro lado, la pena es la misma, que es perpetua, pero nosotros nos resistimos y luchamos permanentemente para que se lo tipifique como lo que es: la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, por parte de su pareja o alguien conocido, ¿no es cierto? La violencia machista. Así es. La ley de paridad viene a resolver estas asimetrías culturales, judiciales, institucionales. Bueno, a ver, si yo hago un poco de historia, la ley de cupo cumplió con su objetivo. Por más que había muchas mujeres escépticas, muchos hombres que decían que nos discriminaban, sí, es discriminación positiva, pero cumplió con su objetivo porque llegamos a una cantidad importante de mujeres que veníamos militando en la política desde muchos años. También llegaron otras que no hacía muchos años, pero llegamos e instalamos temas que de otra manera no se hubieran instalado, porque todo esto que tiene que ver con el abuso sexual, con los femicidios, con la salud sexual y reproductiva, con tantos derechos de las mujeres y de las niñas y niños, llegaron con nuestra presencia en las cámaras legislativas. Digamos, y la lucha, por ejemplo, ahora nosotros tenemos que aprobar el presupuesto de la provincia de Santa Fe con respecto a lo que es las políticas de género, y nosotros estamos pidiendo que aumenten ese presupuesto. El año pasado se aumentó, bueno, este año creemos que debe ser aumentada en un 30% como mínimo, para que tenga algún resultado, y también las políticas dirigidas a niñas y niños, ¿no? ¿Cómo viste lo que yo denominé, un poco en broma, un poco en serio, el Puyaro Gate? La difusión de escuchas telefónicas, la apertura de una causa judicial, la posición que tuvieron los fiscales respecto de estar informados a quién se iba a pinchar el teléfono y no informarlo.
los propios dichos de Pullaron, esas escuchas que trascendieron. ¿Cómo lo seguiste? Porque también es de tu interés la agenda policial, la agenda de seguridad. Por supuesto. Bueno, nosotros... a ver, a mí no me sorprende que hayan intervenido el teléfono del ministro. No me sorprende porque desde la democracia hasta acá, en distintos momentos hemos sufrido. Yo misma, digamos, por el tema de delitos de lesa humanidad y todo, sabíamos que nos pinchaban el teléfono. Sí, pero los ministros... Aquella pinchadura que vos hablás era una pinchadura ilegal, claro, clandestina, pero acá estamos hablando de una escucha telefónica legalmente autorizada. Sí, es legalmente autorizada y por otro lado, con algo con respecto a personas que están ligadas a temas de la seguridad de nuestra provincia, ¿no es cierto? Yo creo que es totalmente repudiable esto, que de alguna manera hay que buscar los responsables, si no se los conoce o si no se sabe quiénes son los responsables de esto. Lo que pasa que también pusieron a la luz, a la palestra, algunas conversaciones, dichos del ministro que, bueno, la verdad que no comparto. Entonces, no comparto. Y creo que es grave, es un hecho muy grave, que en un gobierno democrático, en un gobierno provincial, algunos de los poderes del Estado autoricen este tipo de pinchaduras, ¿no? ¿Pensás que forma parte de un problema estructural del Ministerio Público de la Acusación, es un problema muy puntual, ahí encapsulado, que hay que investigar esa fotografía? ¿Pensás que es una película que está fallando? No una película, pero no nos olvidemos del caso del fiscal de Rosario que estaba escuchando a su exnovia y a toda la familia y todas las relaciones de esta joven, el fiscal Rodrigo. Entonces, autorizado por un juez, Alicia. Así es. Un juez de garantías. Yo creo que los jueces deberían poner muchísima atención en qué es lo que autorizan. Porque se terminan homologando la decisión de un fiscal, en definitiva. Es muy importante siempre que se hace una intervención telefónica que el juez tenga injerencia en eso y que sepa de quién son esos teléfonos. Yo a eso le atribuyo mucha gravedad, porque no es un caso aislado. También vuelvo a reiterar, pasó lo de Rodrigo.